y una respuesta lógica. La respuesta legal es, ¿sí? La respuesta legal es que al final de este artículo 59 dice: estas razones se asentarán siguiendo el orden y numeración del protocolo y serán firmadas únicamente por el notario. Esa es la razón legal. Y la razón lógica es lo que siempre les he hablado en clase. Todo instrumento que vaya dentro del protocolo tiene que llevar. Entonces esa es la razón lógica, ¿verdad? Tenemos que pensar, por lógica, si va dentro del protocolo lleva número. Y legal, porque al final de este artículo, dice el artículo 59 al final, estas razones se asentarán siguiendo el orden que corresponde. Si terminamos la escritura número 40, la razón de legalización de firma corresponderá la razón le corresponderá el número 41. Entonces, ¿qué dice? Debe de dar lugar y fecha, nombres y apellidos de los signatarios, descripción breve y sustancial del contenido del documento que autoriza la firma. En este sentido, compañeros, solo quiero hacerles un comentario. Yo no voy a pedirles en el examen. Lo más que les preguntaré es si la razón de legalización de firma lleva número. ¿Cuál es el plazo? ¿Dentro de qué plazo deberá el notario tomar razón de la legalización de firma? Eso es, si mucho, lo que le preguntaré del artículo 59. La razón es sencilla. Es un artículo, compañeros, que está vigente, pero no es aplicable. Y les digo no es aplicable, compañeros, porque no hay notarios, o todos los notarios no tomamos razón de legalización de firma en el protocolo. Razones hay en exceso, razones hay muchas, pero una de las razones para mí, si ustedes quieren, es la economía en factor tiempo y la economía en factor dinero. Primero, en factor tiempo, se pueden imaginar ustedes que para uno de los notarios que firma legalizaciones de vehículos, de carros, o firma legalizaciones allá afuera de finanzas, que hace 30, 40, 50 de legalizaciones al día, tendría que utilizar 50 instrumentos públicos, o sea, 50 escrituras públicas, ¿sí? 50 razones de legalización. Aunque son pequeñas, tomaría lo menos un cuarto de cada hoja, o sea, estamos hablando de 2.50 quetzales en dinero por cada razón de legalización. Cada hoja vale 10 quetzales y si logramos hacer 4 razones en una hoja, estamos hablando de 2.50 por cada una. Luego, como es valor indeterminado, el testimonio especial vale 10 quetzales. Y ahí ya llevamos 12.50 por razón de legalización. Luego, las fotocopias del testimonio especial, pues hablemos de otro quetzal, estamos hablando de 13.50. Hablemos de 15 quetzales el gasto por cada razón de legalización. Puse de ejemplo a estas personas o a estos notarios que legalizan las firmas ahí, porque lo que cobran ellos son 30 a 35 quetzales por legalización. Se pueden imaginar ustedes, le tienen que quitar el timbre de 10 quetzales notarial, le tienen que quitar el timbre de 5 quetzales fiscal, ya de sus 35 les va a quedar 20. Pero a eso le vamos a sumar los 15 por cada testimonio especial que va a enviar de esa razón o por lo que ya platicamos, entonces le va a quedar a él 5 quetzales. Y como le da comisión a yo le llamo a los jaladores del notario, pues que les dé uno sus 5 quetzales, se quedaría él sin absolutamente nada. Entonces, por esa razón, y vuelvo a repetir, por el tema económico en tiempo, estar autorizando, legalizando. Yo les digo que la actividad, ese cruce comercial de procesos notariales se ha acrecentado, se ha aumentado tanto que realmente, compañeros, yo lo digo, sería humanamente imposible. Nosotros en la empresa donde yo asesoro, las cédulas hipotecarias llevan una legalización de firma
Hay otros documentos que llevan legalización de firma en cada una de las escrituras, que son los pagarés o el endoso de las cédulas hipotecarias. Estamos hablando de más o menos por caso, serían 3 legalizaciones. Serán unas 30 casas o 40 casas inmuebles que se venden en el mes. Estamos hablando de 120 razones de legalización de firmas, más las que uno dentro de digamos, lo normal de la vida notarial, profesional. Yo creo que realmente es imposible, compañeros. Eso creo yo que se hace cuando se hizo el Código Notariado en 1943, que tal vez había unos 20 notarios, que tal vez se legalizaban unas 10 firmas al mes por todos los notarios. Era fácil llevar un control, era fácil llevar un archivo de qué firmas se habían legalizado. Sin embargo, ahora, compañeros, es totalmente imposible que el notario pudiera cumplir con esta obligación. Como no ha sido derogado, no ha sido expulsado del ordenamiento jurídico, este artículo sigue vigente, pero no es aplicable. La verdad es que no es positivo, no lo hacen. Yo les digo y les comento, ¿verdad? Lo comenté una vez y lo dije en el Banco del Ejército. Por primera vez me pidieron a mí, cuando yo estaba hablando de una firma reconocida. También el Banco del Ejército me dio la excepción a este tema. Y entonces, hace muchos años, mi cliente hizo un préstamo fiduciario. Se hizo el contrato privado de préstamo fiduciario, no sé cuál era la cantidad. Se legalizó la firma y dentro de los requisitos del formulario que establecía, se le informa al señor notario que faccionará el acta de auténtica, bueno, me recuerdo que decía auténtica, de auténtica, deberá acompañar a la solicitud de entrega del cheque correspondiente testimonio de la razón de legalización de firma en cumplimiento al artículo 59. Es la única vez que yo tuve que, pues llamémosle obligatoriamente, tuve que tomar razón de legalización en el protocolo. Extendí el primer testimonio de la escritura, valor indeterminado, no paga impuesto, se lo entregué a mi cliente y le entregaron su cheque. La única vez que en 39 años que tengo de ejercicio profesional me ha tocado eso. Así que yo solo se los explico porque lo tienen que saber. Algún día le van a decir, vos, ¿y qué es la razón de legalización? Ustedes lo tienen que saber como estudiantes y futuros notarios. Ustedes tienen que saber de qué se trata la razón de legalización de firma. No la voy a preguntar en el examen, no les voy a decir una razón de legalización, no lo voy a preguntar. A lo sumo les dije que hay 2 preguntas que puedo hacer. ¿Lleva número la razón de legalización de firma? ¿Sí o no? Falso o verdadero. ¿Verdad? En falso y verdadero, la razón de legalización de firma es un instrumento público que va dentro del protocolo, sin embargo no lleva número. Es falso, ¿verdad? Y si dijera al revés, pues es verdadero. Y además el tema de los 8 días, ya sea en falso y verdadero, o puede ser pregunta directa, o puede ser el tema de selección múltiple. Ahí quería comentarles nada más, compañeros. Muy buenas noches a todos. José, Héctor, Roberto, muy buenas noches. Bien, dicho esto, compañeros, vamos a pasar al tema de actas de legalización de copias de documentos o fotocopias de documentos, ¿verdad? Hay un aspecto muy importante en el artículo la ley del impuesto de timbres fiscales. Bien. Vamos a hablar de las actas de legalización de copias de documentos. Yo les quiero comentar, compañeros, que lo correcto es fotocopias de documentos. Vamos a legalizar fotocopias de documentos. Traía a colación y tomaba la ley del impuesto de timbres fiscales,
Porque fíjense que el artículo 5, numeral 7 dice actas de legalización notarial de firmas o documentos. Entonces, yo considero que aquí lo que está diciendo es que uno legaliza el documento y uno como notario no es perito para determinar la legalidad de determinado documento, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí lo correcto es legalización de fotocopias de documentos, o en todo caso, fotocopias de documentos, o copias de documentos. Pero el decir legalización de documentos, estamos entendiendo, esto lo estoy hablando desde el punto de vista gramatical, ¿verdad? Lo estamos entendiendo nosotros que vamos a legalizar un documento, y eso no lo podemos legalizar. Lo que vamos a legalizar es una fotocopia del documento, fotocopia que en nuestra presencia se tiene que estar reproduciendo de su original, ¿verdad? Yo quiero comentarles, compañeros, y vamos a ver el artículo 55, ¿verdad? Literal A se refiere, o sea, la literal A se refiere a cuando sea de firmas, la legalización de firmas. Cuando sea de fotocopias, aquí lo dice, cuando sea de fotocopias, aquí sí lo dice correctamente la ley, cuando sea de fotocopias, fotostáticas u otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, dice el lugar y la fecha, fe de que las reproducciones son auténticas y una breve relación de los datos que consten en las hojas anteriores, aquella en que se consigne el acta o todo el documento legalizado, cuando materialmente sea imposible levantarlas sobre el propio documento. Todas las hojas anteriores a la última deberán ir firmadas y selladas por el notario. En ambos casos, el acta deberá llevar la firma y sello del notario, precedida en el primer caso de las palabras ante mí. Aquí entonces, compañeros, lo importante es que vamos a legalizar fotocopias de documentos. Yo creo que como antecedente histórico es importante, me tardaré unos 5 o 10 minutos a hablar de este tema, pero creo que es importante, por los años 1979, 78 más o menos, todavía no existían las fotocopias. Y por esa razón es que el artículo 67 del Código Notariado, 67, 68, todo lo que establece los testimonios, dice que el notario podrá extenderla por el sistema de compulsado. Ustedes ya en su examen lo hicieron por el sistema de compulsado. A todos les venía el testimonio por el sistema de compulsado. Se encuentran firmas de los otorgantes ante mí, firma del notario autorizante, y comenzaban este primer testimonio. Eso significaba que el notario lo que hacía era copiar la escritura, porque no había fotostáticas, no había fotografías, y si hubieran fotografías, pues lógicamente era demasiado caro fotografiar totalmente un documento. Entonces, lo único que existía era el sistema de compulsado. Lo único que se extendía en los testimonios era por el sistema de compulsado, no había sistema de fotocopias. En el año de 1978, 79 más o menos por ahí, ¿verdad? No tengo con exactitud. Estuve buscando bibliografía al respecto y realmente no se encuentran antecedentes históricos muy determinados con respecto a en qué fecha o en qué año ingresó la fotocopiadora o la fotocopia Guatemala, pero sí tengo mucho recuerdo que más o menos en esa época mi mamá tenía una librería y pues en la librería muy temprano yo me levantaba a veces a ayudarla a contarle hojas para los alumnos que iban temprano al colegio. Y recuerdo que mi mamá estuvo platicando sobre el comprar una fotocopiadora Xerox para pues, prestarles ese servicio a la comunidad estudiantil. Y se compró una fotocopiadora Xerox, lo tengo muy presente en eso, estaba bien joven. Y entonces venía un cilindro, era un cilindro de papel, o sea, enrollado el papel de fotocopia.
Y al terminar la fotocopia, la misma fotocopiadora cortaba el papel, ¿verdad? Le hacía el corte, ya sea tamaño oficio, tamaño carta. No había todavía sistema de fotocopiado dúplex, porque la hoja únicamente en su anverso podía fotocopiarse. Si ustedes le pasaban así el dedo a la fotocopiadora, podían mancharlo porque era un papel extremadamente, yo le llamaba extremadamente especial. Por esa razón, yo les comentaba también a ustedes en los testimonios, y se los dije, un notario me comentaba que en esa época, imagínense ustedes, en esa época costaba 50 centavos la fotocopia. En esa época era carísimo, la verdad es que era muy cara la fotocopia en esa época. Entonces, me comentaba un notario de Quetzaltenango y él decía que le salía más barato pagarle a su secretaria para que le transcribiera la escritura. Y la transcripción, la secretaria le cobraba 5 quetzales por el anverso y, perdón, 5 centavos por el anverso y 5 centavos por el anverso, por el reverso. De tal suerte que 2 hojas a él le salían en 20 centavos. Si lo hacía por el sistema de fotocopia, entonces le iba a salir en 2 quetzales. Por ese motivo, pues empezó el tema de la fotocopiadora. No se utilizaba mucho, solamente para aspectos muy importantes y pues cuando se necesitaba mucho. Y entonces el antecedente histórico es que antes no existían las actas de legalización de fotocopia de documentos. Lo que existía es el siguiente tema que vamos a ver, ya es el último tema, que es el artículo 60 del Código Notariado, actas notariales. Lo que existía anteriormente, cuando no existía todavía la reforma al Código Notariado, lo que existía eran las actas notariales de legalización de fotocopias de documentos. Dice, el notario en los actos de que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte, levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencie y las circunstancias que le consten. Con en base en ese renglón que dice los hechos que presencie, pues él estaba presenciando el hecho de que en su presencia se estaban reproduciendo las escrituras, las fotocopias. Entonces, con base en el acta notarial, pero imagínense ustedes, un acta notarial tenía que cumplir con todos los requisitos, había que hacer el acta notarial, había que haber un requerimiento del acta notarial y transcribir qué era lo que estaba sucediendo, porque en el acta notarial lo que hace el notario es la narración del hecho, ¿verdad? Es transcribir o escribir todo lo que a él le cuentan o lo que él está viendo. Pero lo importante aquí es que luego de que ya empezaron a venir las fotocopiadoras, ¿sí? Las fotocopiadoras ya con papel bond, tamaño oficio, tamaño carta, que ya se podían hacer dúplex, entonces, pues lógicamente, creo que muy bien pensado, el Congreso y los diputados lo que pensaron es, pues lógicamente tenemos que ir también a la vanguardia de la tecnología, ¿verdad? Y entonces se creó o se modificó el artículo 55 y se le adicionó el 55 literal A, B, que es legalización de fotocopias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la legalización de fotocopias dice, en la literal B al final dice, en el primer caso de las palabras ante mí son actas de legalización de firmas. Y en el segundo caso de las palabras por mí y ante mí. Eso significa que es el notario quien lo hace por disposición de la ley. Yo pregunto en los exámenes técnicos profesionales y le digo al alumno, un menor de edad, un niño de 8 años, llega con usted con el original y le dice que su papá necesita que le legalice esas fotocopias. ¿Puede el notario que tiene, puede el hijo del señor que tiene 7 años solicitarme o requerirme a mí para que yo le legalice las fotocopias? Sí, ¿verdad? Aquí no es la capacidad de ejercicio del menor de edad. Aquí es simplemente él solicita que se legalicen las fotocopias, pero yo lo voy a hacer por disposición de la ley. Yo lo voy a hacer porque la ley me faculta. No hay requerimiento. Dice, a requerimiento de parte o por disposición de la ley. Entonces yo esa legalización de firma la hago por disposición de la ley.
utilizo las palabras por mí ante mí y legalizo yo esas fotocopias. La tecnología, de verdad, compañeros, es en abundancia, ¿verdad? Uno cada día se queda pues realmente atónito, cada día son los programas más sorpresivos que uno le va dando, pero en mi época, en nuestra época, lo sorpresivo, compañeros, como les comentaba yo también con el protocolo, ¿verdad? Cuando empezaron a venir las primeras impresoras, no cabía la hoja de papel de protocolo dentro de la impresora, porque era un poco más gruesa. El notario o los notarios lo que hacíamos eran, bueno, los que tenían paciencia con una tijera le cortaban un pedacito para que entrara en la impresora. Y posteriormente, pues ya se idearon ir a las imprentas y con las guillotinas enormes, ¿verdad? Ahí guillotinaban la hoja para que pudiera entrar en la impresora. Posteriormente, la misma SAT, ¿verdad? La SAT vino y entonces cerró más la hoja y ellos mismos pusieron que las dimensiones que iba a tener la hoja. De igual manera, el papel sellado tenía alguien lo ha haber visto, pero el papel sellado tenía así, y tenía el escudo de armas, era una sangría. Las primeras 4 hojas eran aquí, y luego las primeras 4 líneas, y luego las demás líneas eran aquí. Entonces, era un papel sellado, por supuesto, con características muy solemnes, con características muy especiales, la solemnidad en la hoja de papel. Aquí tenía el escudo de armas, labrado, miren, era en relieve, era algo preciosa esa hoja. Pero el problema es que venía para la computadora. ¿Cómo la impresora iba a reconocer que estas líneas, las primeras 4 eran más pequeñas y la quinta en adelante eran más grandes? Entonces, pues lógicamente crearon, ¿verdad? Vino la SAT también, le quitó la sangría y pues permitió, ¿verdad? Cerró más los espacios y permitió que se pudieran hacer ya en hojas de papel sellado, pues especial para protocolos. El mismo reglamento dice que puede ser en hoja de papel de 50 líneas en su anverso y 50 en su reverso. Perdón, sin su reverso. Pueden ser 50 en verso o 25 en verso y reverso. Pero todo eso se los cuento para que tengan ustedes un antecedente histórico del por qué nosotros ahora sí ya tenemos actas de legalización de fotocopias. Las actas de legalización de fotocopias de documentos, entonces, venimos a hacer casi lo mismo que hacemos con las actas de legalización de firmas. Casi exactamente lo mismo. Si el acta de legalización de firma, ¿sí? Si el acta de legalización de fotocopia, ustedes van a legalizar una licencia de conducir, aquí está su anverso y el reverso está la licencia de conducir, o aquí está solo en el anverso está la fotocopia tanto de la licencia, su anverso y reverso, y lo ponemos aquí. Pues aquí vamos a legalizar nosotros el acta de legalización de fotocopias, y de la misma manera que en las actas de legalización de firma, aquí no es necesario que nosotros le pongamos o hagamos constar de qué se trata la fotocopia, porque aquí mismo la estamos haciendo, porque no la pueden, digamos, suplantar, porque no la pueden sustituir, porque no la pueden alterar, precisamente porque aquí está en la misma hoja, se está haciendo la legalización de la fotocopia en esta misma hoja. Ese es el sentido o el por qué se hacen las legalizaciones de fotocopias cuando es en el propio documento, lo hacemos ahí mismo, ¿verdad? Tomé otra almohadilla porque ya la otra está bien sucia y lejos de limpiarme me manchan. Bueno, espérenme, compañeros que han estado preguntando, yo creo que me emocioné mucho y no.
El artículo que mencioné fue he mencionado el artículo 55, literal A y B. Mencioné también el 57, el 58. Mencioné también el artículo 60, que son las actas notariales como antecedente de cómo se hacían antes, ¿verdad? También mencioné el artículo 5, numeral 7. Muchas gracias, Héctor. También se usaba el stencil. Correcto, Héctor. El stencil se utilizaba anteriormente, pero el stencil era para la reproducción de un solo documento, ¿verdad? O sea, por ejemplo, los exámenes, yo quería reproducir los exámenes, entonces lo que hacía era, pues, ¿cómo se llamaba? No era picar, bueno, la palabra no era picar, o tal vez era picar, sí. No era con aquellas máquinas mecánicas, ¿verdad? De golpe. Entonces, sí, picar se llamaba, había que picar el stencil porque lo que hacía la máquina es que perforaba, no perforaba, era como serigrafía, entonces perforaba la letra y ya cuando se pasaba en el stencil se podría reproducir con ese stencil, pues digamos 150 exámenes y así se reproducía. La tinta era de color morada y nuestros exámenes, yo recuerdo cuando nos entregaban nuestros exámenes, yo me recuerdo primaria, recuerdo mucho el olor de la tinta color morada, ¿verdad? Como que acababa de puro pan caliente, acababa de salir, de ahí se sentía el olor y eso le pasaban a uno. Y eso era el stencil que servía para la reproducción de un solo original. Había que obtener varias copias, ¿verdad? Porque el stencil solo de uno no valía la pena porque habría que copiar todo para poderlo elaborar. Y a eso iba a llegar, compañeros, pero me falta, pero me voy a adelantar solo que aquí sí, esta hoja me salió una... Pensemos, compañeros, pensemos, ¿verdad? Primero, yo creo que la pregunta de la compañera dice si se tiene que especificar. Yo le diría lo siguiente. Si usted, ahorita no voy a hablar de estas 3 hojas, por favor. Si usted logra que su licencia de conducir, su tarjeta del Seguro Social, su DPI, esté en esta fotocopia, esté en los 3 documentos, usted puede legalizar aquí, legalizar la fotocopia y no hace mención del contenido del mismo, porque no la pueden alterar. Entonces usted puede decir, en la ciudad de Guatemala, ¿qué día es hoy? El 27 de octubre del año 2025, ¿sí? Por mí, ante mí, ¿sí? Procedo a legalizar o doy fe que la presente fotocopia impresa en su anverso y reverso, la que sello y firmo, es auténtica por haber sido reproducida hoy directamente de sus originales. Punto. Leo lo escrito, lo ratifico, acepto, firmo, por mí, ante mí, timbre notarial de 10, timbre fiscal de 5 y el firma y sello del notario. Esto aquí, ¿verdad? Ahora, en muchos lugares, compañeros, no le van a aceptar que usted lleve todos sus documentos aquí, así, de esta manera, ¿sí? Entonces, lo más seguro es que lo que le van a pedir a usted es que documento por documento, lleve usted su la legalización. Este es el título de bachiller de ustedes, o de perito, o de maestros. Este es el DPI, esta es la licencia de conducir y esta es su carnet del Seguro Social. Entonces, lo podemos, como tenemos espacio, podemos hacer nuestra acta de legalización aquí, pero la diferencia es que vamos a decir, en la ciudad de Guatemala el 27 de octubre del 2025, como notario, el infrascrito notario, Jorge Mario Álvarez Quiroz, notario, doy fe que las 3 fotocopias que anteceden, más la presente,
las que sello y firmo son auténticas por haber sido reproducidas directamente de sus originales que consisten en, yo le pongo 2 puntos y para hacerlo un poquito ordenado de acuerdo al artículo 12 numeral 7 que dice la relación fiel clara y concisa, yo pongo literales. Literal A, título de perito contador extendido por el colegio italiano tal y tal y tal, número de registro tal, de fecha tal. Documento personal de identificación, número tal y tal y tal y tal y tal y tal. Licencia de conducir, número tal y tal, extendida con fecha tal y fecha de vencimiento tal, y carnet de LIS cuyo número de afiliación es tal y tal, extendido por tal y tal. Todos los documentos o dichos documentos, yo así lo haría, ¿verdad? Para no poner uno por uno. Todos los documentos o dichos documentos han sido extendidos a favor de el señor Carlos Sandoval Mérida. Punto. Leo lo escrito, lo ratifico, acepto y firmo por mí ante mí. Ya está. ¿Sí? O si ustedes lo quieren, si ustedes lo quieren hacer de otra manera, estos son sus 4 fotocopias, no quieren legalizarlas aquí, sino que toman su hoja de papel español membretada, donde está su nombre, donde se mira bonito el membrete, y entonces dicen, doy fe que las 4 fotocopias que anteceden, las que sello y firmo, son auténticas por haber sido reproducidas hoy en mi presencia directamente de sus originales, tal. Leo lo escrito, lo ratifico, acepto y firmo por mí ante mí, firma y sello, timbre notarial de 10, timbre fiscal de 5, y ya están legalizados los documentos. Esto es la forma en que ustedes lo quieran hacer, ¿verdad? Esto es en la forma que ustedes quieran legalizar las fotocopias. Quiero ver. Bueno, ya le contesté a Rocío. ¿Se tiene que especificar? Sí, se tiene que especificar. Dice, el lugar y la fecha, fe de que las reproducciones son auténticas, y aquí viene lo importante, ¿verdad? Estoy leyendo artículo 55, literal B. Dice, y una breve relación de los datos que consten en las hojas anteriores a aquella en que se consigne el acta, o de todo el documento legalizado cuando materialmente sea imposible levantarla sobre el propio documento. Materialmente imposible significa que todo esto está lleno, todo esto, y entonces materialmente no lo podemos hacer en el propio documento. Tomamos una hoja y lo hacemos. Yo si tengo espacio aquí, ahí lo hago y nunca he tenido ningún problema, ¿verdad? Nunca he tenido ningún problema con esto. Y entonces, pues, se legalizan de esta manera, ¿verdad? Así se tienen que legalizar. Fotocopias y ya les ponen ustedes primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, que es la hoja donde la están legalizando. Ese es en el tema de las legalizaciones. Siempre. Y miren lo que dice, muy importante, dice, y una breve relación. Esta porque ya fue, digamos, actualizada, pero el acta de auténtica, el 58 en su segundo párrafo dice, si el acta de auténtica se escribiere en hoja independiente del documento, se hará relación de esta en el acta, relación. Pues yo entiendo también, igual que lo dicen las fotocopias, una breve relación. Aquí dice relación, pero en las legalizaciones de fotocopias dice breve relación. La breve relación son los datos más importantes, ¿verdad? Para que no pueda, digamos, sustituirse. Lo que tiene que ir pensando el notario es en la seguridad jurídica. Eso es lo importante, ¿verdad? La garantía y la fe pública que tiene el notario. Entonces, lo que tiene que ir pensando es que si este título fue extendido a nombre de Rita María Molina, pues entonces este documento, ¿sí? Y este otro documento, y este otro documento, y este otro documento, pues simplemente hacer una breve relación del contenido del mismo, ¿verdad?
Lo importante es que si es para un expediente, tendrán que ver que todos los documentos son extendidos a nombre de Rita María Molina. Porque lo que pudiera pasar es que vienen, quitan este documento y le ponen otro documento que posiblemente está alterado, ¿verdad? Y ese es el tema importante. Por eso es que deben ir firmadas y selladas. Y otra cosa importante también es que, a pesar que el artículo 57 no lo dice con claridad, creo que tenemos que hacer una interpretación extensiva en favor, ¿sí? En favor del notario, ¿verdad? Para mí es en favor del notario, cuando dice la auténtica no prejuzga acerca de la validez del documento o de la capacidad ni personería de los signatarios o firmantes. Esto significa para mí también que debe ser extensivo para las auténticas y de legalización de fotocopias de documentos. Nosotros, ya lo dije al principio, nosotros no somos expertos en documentación, ¿verdad? En la legalidad de una documentación. Nosotros solamente estamos dando fe que en nuestra presencia de un documento original, no estamos diciendo que es verídico, no estamos diciendo que es legítimo, no, estamos diciendo que en nuestra presencia de su original que tuvimos, en nuestra presencia se está reproduciendo la fotocopia, pero no es responsabilidad nuestra. Echa la ley, echa la trampa, se dice, y entonces ustedes lo saben, con tarjetas de circulación han sido alteradas, y si le llevan a ustedes una tarjeta de circulación alterada, que a simple vista a ustedes les parece un documento idóneo, les parece un documento legal, les parece un documento auténtico, sobre eso no van a prejuzgar ustedes. Yo no sé si han visto ustedes en aeropuerto, zona de peligro, algo así se llama, que los expertos tienen su lente o dos lentes y una linterna y miran todas las características del protocolo, del pasaporte, si no tiene alteración, si no ha sido recocido, si no ha sido alterada las hojas. Pero ellos son expertos para determinar la legitimidad del documento. Nosotros los notarios no somos expertos. Nosotros nos limitamos a decir que la hoja reproducida o el documento reproducida en nuestra presencia es auténtico porque se reprodujo en mi presencia. Y ahí nos limitamos nosotros. Ya le contesté a Rocío. Y por favor, Rocío, si quisiera que le ahonde en la respuesta, me dice, por favor. Si son fotocopias, puede ser en papel español la última hoja, ¿verdad? Donde usted lo va a legalizar, ¿verdad? Puede ser la última hoja, como yo les decía, puede ser en papel sellado. Yo no sé si tengo aquí una... Bien, miren, esta, por ejemplo, esta es mi hoja que yo utilizo, si la pueden ver aquí, que yo utilizo con papel membretado. Está numerado del 1 al 25 y en el reverso del 26 al 50, ¿verdad? Y lo utilizo pues con los mismos márgenes de la hoja de papel sellado especial para protocolos. Y estas hojas son las que yo utilizo si voy a poner esta última, ¿verdad? Si voy a utilizar esta como última, entonces estas son las 4 anteriores. Y la puedo utilizar así en hojas de papel, ¿sí? Ya le contesté a Hasley. José, en los memoriales de devolución de vehículos. Gracias, José, por explicarme. Yo la verdad les digo, y lo dije un día en clase, de verdad, en tono de broma, pero decía que si a mí me pasara un tema penal, yo necesitaría que me auxiliara un abogado, que me acompañara un abogado, porque yo temas de lo penal sí no sé. La devolución de vehículos estoy casi seguro que es en temas penales, ¿verdad? Cuando son consignados los vehículos, cuando han tenido un hecho de tránsito, cuando el vehículo está involucrado en algún hecho delictivo, se lo consignan y luego pues hay que solicitar la devolución. Y el compañero José Choi nos está diciendo que tiene que ser de manera individual. Si lo hacen de manera individual, recuerden, ahí es un timbre notarial de 10 por cada legalización. Timbre notarial de 10 y uno de 5. Si legalizamos tarjeta de circulación, si legalizamos el título de propiedad,
La licencia de conducir, por ejemplo, ¿verdad? El compañero dice que son 3 legalizaciones de documentos. Yo le soy sincero, qué bueno que me lo digo, pero yo lo hubiera hecho, todos los documentos los hago con un acta de legalización, ¿verdad? Y vaya usted a saber que necesitamos entrar a hablarle al juez para explicarle que lo que él está pidiendo no está en la ley. Nos tardamos más en que me dé audiencia, en que esto, que pagar los timbres, hacer las legalizaciones y presentarlos tal y como ellos lo quieren, ¿verdad? Ahora, hay otro tema aquí. Hay otro tema aquí, compañeros, que es de discusión, que es de discutir. La verdad es que yo siempre he buscado ese dictamen, pero honestamente no lo encuentro, no lo he encontrado, pero yo no sé, tal vez recordarán ustedes, hace muchos años, pero de repente lo recuerdan. Recuerdan que cada 4 años hay comisiones de postulación para presentarse a los magistrados de las salas de apelaciones, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y entonces tienen que presentar toda su documentación y tiene que ir legalizada. Todos los documentos que esté presentando como anexos o como soporte, ¿verdad? De todo lo que dice su currículum, su hoja de vida, pues tiene que ir legalizado. Yo les comento que yo soy del criterio, ¿verdad? Pero vuelvo a repetirles, no voy a entrar en polémica con esto. Yo soy del criterio que las fotocopias legalizadas no llevan timbre de 50 centavos. Sin embargo, hay muchos notarios que con base en este artículo y así lo interpretan, ¿verdad? Que dice actas de legalización notarial de firmas o documentos, 5 quetzales. Ese es el timbre fiscal que lleva. Pero dice índices, testimonios especiales, copias simples o legalizadas y actas notariales por cada hoja, 50 centavos. Yo soy del criterio que no lleva, por eso he estado detrás de ese dictamen que lo hizo la comisión que recibió los documentos. En esa época se acabaron los timbres fiscales de 50 centavos porque imagínense ustedes, eran folios, expedientes de 200, 300 folios, eran 300 timbres de 50 centavos. Y ustedes saben que el año pasado para las salas de apelaciones, no sé si fueron más de 1000 expedientes los que presentaron. Yo soy del criterio que no lleva. Yo las legalizaciones de documentos no le pongo los 50 centavos, a menos de que sea, por ejemplo, en aquellos procesos de que va de una licitación pública, ahí sí estoy seguro que han descalificado, porque lo hemos platicado con compañeros, con colegas, con notarios, que han descalificado o han declarado en abandono, por ejemplo, 2 expedientes porque no timbraron las hojas de papel bond en las legalizaciones de firma. ¿Se puede impugnar eso? Sí, ¿verdad? La misma ley dice que por la omisión de pago de impuestos no deberá rechazarse ningún documento, sino que deberá de enviarse al contribuyente a que pague el impuesto con sus multas correspondientes y satisfaga el mismo. Pero en estas licitaciones de una vez lo excluyen y lo sacan. Cuando es así, pues yo para evitar problemas lo que hago es ponerle los timbres de 50 centavos. En los demás documentos que yo he legalizado, de fotocopias que van a ser utilizadas en otros expedientes, nunca he tenido problema. Y cuando mi procuradora me llama y me dice, mire, licenciado, no reciben las fotocopias porque dice que no trae los timbres de 50 centavos, yo siempre le digo, llévese unos cuantos timbres, se los pone y que se los reciba. Yo soy del criterio que no. Sin perjuicio estoy diciendo, yo no tengo la última palabra en derecho notarial, ¿verdad? Pero yo tengo la interpretación que no. Muchos dicen que sí lleva, pero esto no es para que debatamos al respecto, sino que ese es mi criterio, ¿verdad? Que les digo,
documentos que yo he presentado, nunca he tenido problemas en este sentido, y entonces por ese motivo es que no lo hago. Pero estaré siempre a la expectativa de buscar ese dictamen, porque hubo un dictamen de la comisión que recibió todos esos documentos diciendo que no se iban a excluir de digamos, del proceso de selección en la comisión de postulación a todos aquellos expedientes en que las legalizaciones no llevaran timbres de 50 centavos, hicieron el estudio, el análisis, ¿verdad? Y no se tiene que poner. Ese es mi criterio, vuelvo a repetirlo, sin perjuicio de que ustedes mañana, pasado, o alguien les diga, no, es que eso sí lleva timbres de 50 centavos, pues es la interpretación que ellos tienen, ¿verdad? Si ustedes le quieren poner, pues hay que ponerle. Legalización de fotocopias, imagínense 10 hojas a 50 centavos, son 5 quetzales. Evitemos rechazos, evitemos problemas administrativos y problemas judiciales si no cumplimos con las actas de legalización. Gabriel Ponce. Depende de la redacción, sí, Gabriel. Recuérdese que nosotros somos arquitectos del instrumento público. Yo les digo a ustedes, ahora que pues les dije 62 exámenes me faltan por calificar, yo he estado calificando testimonios que los hacen diferente a mí, pero han cumplido con todos los requisitos que establece la ley, entonces yo no puedo, ¿verdad? Por ejemplo, me pone, yo digo, se encuentran firmas de los otorgantes, ¿verdad? Y entonces algunos compañeros ponían, tengo a la vista las firmas de los otorgantes, ante mí firma del notario autorizante. Me parece muy, digamos, lógico. El notario tiene la fe pública y está diciendo, tengo a la vista las firmas de los otorgantes. Sin embargo, yo le pongo, se encuentran las firmas de los otorgantes. Esa redacción difiere a la mía, pero para mí es correcto. Y para mí, como unos 5 exámenes he encontrado así. Dice, tengo a la vista las firmas de los otorgantes y es correcto, es la fe pública del notario. Su redacción difiere a la mía, pero cumple con los requisitos legales y correspondientes, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema. Bien. Así es, Héctor Rodríguez. Se debe firmar y sellar. En el artículo 58 dice el lugar y la fecha. Todas las hojas anteriores a la última deberán ir firmadas y selladas por el notario. En ambos casos, el acta deberá llevar la firma y sello del notario precedidas en la legalización de firmas ante mí y en la legalización de fotocopias por mí y ante mí. Rocío dice, es que le comento, el ejercicio fue a realizar una declaración jurada del coordinador de que los integrantes trabajaron durante la clínica, con nuestra forma legalizada. Pero fíjese, Rocío, que lo que yo estoy leyendo es que usted dice que el ejercicio fue de realizar una declaración jurada del coordinador. Pero la declaración jurada puede ser o va en acta notarial o va en escritura pública, pero no va en acta de legalización de fotocopias ni va en acta de auténticas, ¿verdad? Entonces, usted dice que una declaración jurada del coordinador de que los integrantes trabajaron durante la clínica con nuestras firmas legalizadas, pero también nuestros DPI. Fíjese que yo no sé si les comenté a ustedes en clase, pero solicitamos a principios de año, para principios del siguiente año, hemos solicitado una reunión con junta directiva. Queremos hacerles saber, soy director del área y el jefe del departamento y algunos profesores, queremos solicitarle muy atentamente a la junta directiva que cambie el tema de las clínicas, porque a ustedes les están dando ya temas y documentos notariales cuando no han visto notariado 1, 2, 3 y 4. Y entonces los confunden mucho a ustedes porque ustedes no han visto actas notariales conmigo y ya les están pidiendo declaraciones juradas en actas notariales.
Eso les confunde mucho y entonces nosotros creemos que esas clínicas deberían de ser posterior a que ustedes lleven notariado 1, 2, 3 y 4. Eso lo vamos a platicar, pero es solo un comentario. Con respecto a la pregunta que usted me dice, para mí serían dos aspectos importantes. Primero, declaración jurada tendría que ser en acta notarial, pero sí, y es lo que yo les quiero decir, aquí para mí ese documento que ellos les están pidiendo no es correcto. Les están pidiendo acta de declaración jurada, pero dice con firmas legalizadas. Y las firmas en un acta notarial no van legalizadas, porque el notario tiene la fe pública y dice, ante mí, en su presencia, los está firmando. No había necesidad de legalizarle la firma. Si es documento privado, sí se puede legalizar la firma, pero una declaración jurada no puede hacerse en documento privado porque el documento privado no tiene participación del notario. Por consiguiente, esa declaración jurada, ¿a quién se le está haciendo? Y el delito de perjurio establece, y el de falso testimonio, quien declarare falsamente ante autoridad competente. Nosotros los notarios somos autoridad competente, pero si es en documento privado, no es correcto que se esté haciendo de esa manera. Así que me gustaría, para darle una respuesta más acertada, Rocío, si el lunes de la otra semana, que va a ser presencial, me lleva usted las instrucciones, me lleva usted el documento que le pidieron, yo lo puedo leer y le puedo explicar con mayor detenimiento a qué se debe o qué era lo que usted tenía que hacer. Eso se lo ofrezco con mucho gusto el lunes. Si quiere, al terminar la clase, voy a terminar a las 8 menos 5 por usted para que le dé el espacio de unos 5 minutos. Bien, dice el acta de legalización, el acta auténtica es lo mismo. Es correcto. Fíjense que el artículo 54 dice legalizaciones, ¿sí? Pero la palabra correcta que nosotros utilizamos es auténtica, ¿sí? Porque nosotros no decimos la firma que antecede es legal, no, ¿verdad? La palabra que utilizamos es auténtica. Así que cuando ustedes le digan, mira vos, haceme el favor de legalizarme mi firma o de autenticarme mi firma, es exactamente lo mismo. Debe tomarse como sinónimo autenticar y legalizar la firma. Los requisitos del acta de legalización de documentos, artículo 55, literal B. Los requisitos que se encuentran en el artículo 59 del Código Notariado, por favor, Hasley. Eso es para la toma de razón de legalización de firma. Era el tema de las legalizaciones de firma. Era el último espacio que yo les dije, es el último punto que vamos a ver de las actas de legalización de firmas, que no tienen nada que ver con las fotocopias, legalización de fotocopias que estamos viendo el día de hoy, ¿sí? Bueno. Lemuel, Rocío, muchas gracias. Muy bien, Rocío, le espero entonces el día lunes. Bien, entonces, por favor, ¿alguna otra pregunta? Yo de todas maneras, pues, me estoy comprometiendo con ustedes. Yo digo que entre mañana o pasado, tal vez el viernes les voy a mandar a ustedes unos 3 casos de legalización de fotocopias ya resueltos, como le mandé las legalizaciones de firma. El lunes los vemos rápido los 3 casos y empiezo el tema de las actas notariales. El 4 de noviembre sería ese lunes y el día viernes siguiente estaríamos dando por terminadas las clases. Luego les tendría que enviar yo unas 2 actas notariales de las que realmente nos interesan a los profesores. Ya nos pusimos de acuerdo cuáles les vamos a dar. Y entonces serán 2 actas, la de matrimonio y el acta de notificación. Antes les enviábamos la de supervivencia, pero ahora la supervivencia, pues la verdad es que se quedó atrás el acta de legalización de supervivencia, porque ahora en el IX ustedes van con su impresión digital, ahí está la supervivencia ya determinada. Se terminaron para el IX. En algunas otras instituciones, pues también la gobernación departamental presta el servicio de las actas de supervivencia y por consiguiente creo que ya no es necesario que lo hagamos. Luego también antes dábamos el acta de detención domiciliaria,
pero de verdad también ya no. Desde que está la defensa pública, los mismos defensores públicos son los que faccionan las actas notariales de detención domiciliaria o de arresto domiciliario. En la misma policía, la ley lo dice, que la misma policía también puede faccionar el acta de arresto domiciliario, y por esa razón creo que ya no utilizamos nosotros el acta de detención. Solo les vamos a dar la de notificación, porque eso sí es muy importante. Cada día en los juzgados hay más solicitudes de notarios notificadores que sean nombrados para poder, digamos, ir acelerando los procesos con el tema de las notificaciones, con sus algunos requisitos que creo yo que son muy importantes. Para el tema del final, compañeros, lógicamente vendrá un acta de legalización, una parte de un acta notarial y todo lo que se refiere a la parte sustantiva. Una o dos preguntas del primer parcial o del segundo parcial, porque tengo que cumplir con lo que dice el programa, que en el final se examinan todos los puntos, entonces por lo menos una pregunta del primer parcial y una del segundo parcial. Las demás van a ser de estas actas de legalización de firmas y la parte práctica que les voy a pedir, ¿verdad? Pero como nos vamos a ver todavía la otra semana, ya sea lunes o viernes, yo el viernes me estaría despidiendo de ustedes, pero les voy a dejar dicho qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Bien, de todas maneras les voy a explicar, ¿verdad? Las actas que son importantes que tengamos que hacer. Carro OR. Pero sí lo piden en el colegio de abogados. No sé qué es lo que sí piden en el colegio de abogados. Entonces, si usted me puede ampliar, compañero Caro. Pues fíjense que creo que repaso no valdría la pena porque estamos viendo los temas que les voy a examinar sobre estos últimos temas. Les voy a pedir un acta de legalización de firma, un acta de protocolización tal vez, que se los dije, tal vez que se las dije al final, pero voy a decidir una parte de la escritura, perdón, del acta. El acta también tiene partes, ¿verdad? El acta también tiene con la escritura se llama cuerpo, aquí se llama narración del hecho, también tiene cierre notarial, rogación, objeto de la rogación, y eso lo vamos a ver. Cuando veamos las actas notariales lo vamos a ver. Ya, correcto. Sí, la sobrevivencia la piden en el colegio de abogados, es correcto, para los que ya están pensionados, creo yo, que tienen que demostrar que tienen que todavía están vivos, ¿verdad? Entonces tienen que mostrar su supervivencia, lo pueden hacer. Lo que pasa es que se redujo realmente el tema de las supervivencias y por eso creo yo que lo vamos a platicar, ¿verdad? Les voy a explicar, no paga timbre notarial y todo eso, ¿verdad? Porque eso está exento de acuerdo a lo que dice la ley del timbre. Muy bien, compañeros, dejo aquí la clase porque tengo que preparar la otra. Solo quiero comentarles que el día viernes 2 personas de ahí de la clase, no, es en la M, no, perdón, es en la M donde me solicitaron extemporáneo, les di mi número de teléfono para que me dieran sus datos, pero no me los dieron, entonces no sé qué pasó, pero bueno. Muy feliz noche, compañeros, muchísimas gracias por su atención. Primeramente Dios, les quería comentar, yo no creo que vaya a haber cambio, definitivamente, pero aún si hubiera cambio, yo tengo que ver qué hago. Yo, por el tema de que hoy salió en el diario oficial que el descanso, ¿verdad? Que el asueto del día 1 de noviembre se traslada para el día lunes 3 de noviembre. Nosotros en la universidad desde enero nos mandan los días de asueto, los de descanso, y dentro de esos va el 1 de noviembre. Y como el sindicato dice que cuando cae sábado el descanso, se adelanta a viernes, y cuando cae día domingo, se traslada para el día lunes. Entonces, para nosotros, el descanso es el día viernes.
Al igual el registro de la propiedad ya informó que su descanso es el día viernes. Yo no creo que nos vayan a cambiar a nosotros esta situación y definitivamente nosotros tenemos clases el día lunes, ¿sí? Yo sé que las actividades en el sector público van a estar en descanso, pero nosotros sí tenemos clase presencial el día lunes, ¿sí? Les comento este tema por el hecho de que muchos van a decir, bueno, entonces, como la universidad tiene ya determinado su descanso, que es el viernes, y nosotros lógicamente el día lunes estaremos presentes. Muchísimas gracias nuevamente, compañeros, muy amables. Nos vemos primeramente Dios el día lunes. Que pasen ustedes un feliz descanso. Para los que comen fiambre, pues que tengan un bonito descanso, un bonito reunión familiar con la comida tradicional del fiambre. Muchas gracias.